Bueno, vamos a hacer una referencia a este texto de Paul Ricoeur que es Ideología y Utopía. Es un libro de 1987 y en este video vamos a comentar solo el capítulo 1, que es la conferencia introductoria. Este libro de Paul Ricoeur, bueno, publicado en 1987, trata de unir la ideología y la utopía, trabajarlas juntas, como lo había hecho, según él mismo lo dice, Karl Mannheim, creo que en 1929, por ahí. Él vuelve a tomar ese tema desde un punto de vista marxista, como era Marcel. Le gusta Marx, se nota, en el texto se nota que le gusta Marx, todas las minucias del marxismo, como los detalles del marxismo también me interesan mucho, se ve en el texto, pero utiliza otras fuentes también muy buenas que no solamente no es un documento doctrinario, ¿no? También cita a Clifford Geertz y a varios textos más. Para empezar les digo que este texto es muy bueno. Lo que tiene es que solamente, bueno, es un filósofo hermenéutico. A él le gusta Heidegger, le gusta Hegel, le gusta Husserl, o sea que lo que él escribe es un poco, escribe de la manera en que son sus inspiradores, ¿no? No se entiende fácilmente, incluso a veces llegas a entender, lo que llegas a entender tampoco es tan importante, pero bueno, tiene ese tipo de escritura, ¿no? Donde podría explayarse y decir claramente las ideas, pero bueno, no, quedan en un mar revuelto, ¿no? Pero bueno, ese es su estilo literario, filosófico, que él ha adoptado. Tiene esa dificultad, ¿no? Cuando van a leer el texto, si no estás entrenado en esa jerga, en esa dialéctica, muy difícil entenderlo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta y lo puedo leer. Bueno, digamos que esto se basa mucho en Clifford Geertz, que hizo la ideología como sistema cultural. Lo escribió en el libro La interpretación de las culturas, que es un clásico, en 1973. Creo que el 60% de las ideas de Ricoeur, de este texto por lo menos, son de Clifford Geertz, y se los recomiendo el libro de Clifford Geertz porque incluso tiene un enfoque mucho mejor todavía, más cada página es reveladora y mucho más fácil de entender, es más profunda y más fácil de entender que un texto de Ricoeur, que de repente en 2 páginas dice, en 3 páginas dice lo que Clifford Geertz dice en un párrafo, en una sola. Y a su vez Ricoeur, bueno, lo cita a Clifford Geertz, o sea que no es que le roba las ideas, evidentemente lo influenció muchísimo, ¿no? O sea que les recomiendo que lean a Clifford Geertz, que es muy bueno ese texto. Me ayudó para entender esto también. Bueno, para empezar, digamos que para Ricoeur la ideología y la utopía tienen 2 aspectos, uno positivo y uno negativo. Desde siempre sabemos que cuando le decimos a alguien ideológico es como un mote, algo despectivo, y cuando decimos que algo es utópico también es despectivo. Bueno, eso viene de Marx, ¿no? Viene de Marx y del positivismo y del desarrollo de la ciencia, en el que se supone que se puede ser neutral y no ideológico, se puede ser científico y no ideológico, que es lo que propone Marx y el positivismo también, ideas que las tenemos muy en común, que Ricoeur nos trata y lo vamos a tratar cuando vemos de la parte negativa de Historia y Utopía, de ideología y utopía. Vamos a empezar con el aspecto negativo es destructivo y patológico, el positivo, constructivo y constitutivo. Ricoeur se va a enfocar en los 2 aspectos positivos, que son los que va a reivindicar al final del texto. Esto lo lleva a él a la imaginación como problema filosófico, que es un tema clave de él. Lo desarrollará en el libro, pero yo como no leí el libro no sé hasta dónde llevará este tema, ¿no? Pero para empezar, la imaginación social es un tema importante, sí, en este capítulo, vinculado a las ideas positivas de ideología y de utopía.
La imaginación social es un concepto que va a recorrer todo el texto y es importante desarrollarlo. La utopía, como aspecto positivo, ofrece imaginación y esperanza, dice Ricard. O sea, le ve esa parte positiva, no la parte irreal, sino la parte de imaginación y esperanza, ¿no? Hasta ahí va bien, se queda, es la parte positiva que le ve. ¿Por qué le ve esa parte positiva? Bueno, porque él considera, tomando a ver, que la ideología es una legitimación de la dominación y de la autoridad, según Weber, ¿no? La ideología legitima el estado actual de cosas. Eso es la ideología. ¿Por qué Ricard busca una parte positiva de la utopía? Bueno, porque se la opone a ideología, la utopía, ningún lugar. La idea de que no hay ningún lugar. ¿Por qué es importante imaginar que no hay ningún lugar? Bueno, porque podemos salir de este mundo, escapar de la prisión de la ideología, al imaginar que no hay ningún lugar. ¿Qué pasa con la utopía? Transforma la ideología en un campo abierto a la imaginación social. Y acá vemos de nuevo la imaginación social, que es el tema clave de él. Transforma la ideología en un campo abierto a la imaginación social. La utopía además avisora mundos nuevos y es generadora de inocencia y de reconciliación. Son frases que las dice él explícitamente, son dos lindas frases, son dos lindas palabras. Generadora de inocencia y reconciliación. En un mundo frío, legitimado por la ideología y la autoridad, bueno, el uso de la utopía nos vuelve a un estado como de inocencia e imaginar mundos posibles, ¿no? Como dice acá. ¿Qué hace la utopía? Entonces transforma y cambia la existencia de la ideología, pero transforma la existencia en sí mismo, por eso él la reivindica. Imaginar, la imaginación social que transforma la realidad. Y además hay que ponerla a la ideología. La ideología, ahora vamos a Geertz, esto es Weber, vamos a Geertz. Geertz considera que la ideología mejora la integración social. Algo que Paul Ricoeur acepta, aunque parezca algo funcionalista y que podría rechazar, no, acepta este texto. ¿Por qué dice Geertz que la ideología mejora la integración social? Bueno, porque genera mayor cohesión entre las personas cuando consideran que tienen una ideología, por ejemplo, un proyecto colectivista o un proyecto individualista de crecimiento, un proyecto, incluso alguna idea racista, genera integración, ¿no? Somos una misma raza, una misma etnia, o descendemos desde los mayas, nosotros somos un grupo de los mayas, genera más integración, ¿sí? A partir de eso generando una idea. Clifford Geertz después habla mucho de la sobresimplificación de la realidad a partir de la ideología. La ideología es una sobresimplificación de la realidad, o sea, no es irreal, pero una sobresimplificación, que eso es muy válido, ese concepto es muy bueno. Entonces, bueno, ¿qué hace la ideología? Aglutina a las personas, ¿sí? Las aglutina. Además de eso, Clifford Geertz, que hace de diferente a Marx, es no tomar la ideología como el todo, como la expresión de la cultura y del modo de producción que genera encima la cultura entera. Marx igualaba ideología con cultura, ¿no? Ideología con arte, con ciencia, con religión. Con ciencia no, es lo único que deja fuera. Con religión, con todo eso, ¿sí? Bueno, Geertz no. Geertz dice que la ideología es un elemento más de la cultura. Muy, muy interesante. Es un elemento que funciona para mejorar la integración social. Bueno, acá sigue de nuevo Paul Ricoeur. Paul Ricoeur quiere, frente a esa integración social que genera la ideología, oponerle otra vez la utopía, ¿no? La utopía propone alternativas o cambios al sistema de integración. Podemos pensar las cosas de distintas maneras, ¿no? Si tenemos una sociedad racista, que tiene una integración fuerte, pero
que cree solamente que tiene una identificación étnica o incluso religiosa, por ejemplo el catolicismo. Bueno, podemos con la utopía proponer alternativas a esa integración, ¿no? Que sea siempre con una finalidad de buscar siempre una justicia o buscar algo mejor, un mundo mejor, ¿no? ¿Sabes la idea? Porque parte de una crítica a lo que ve, una crítica al sistema de integración. ¿Qué es lo que hace la utopía? Bueno, entonces impide la perpetua reproducción del sistema ideológico. Esto es muy bueno, muy interesante. La utopía impide la reproducción del sistema ideológico y a su vez de la integración social, que la integración social no sea todo el tiempo una repetición de sí misma, donde no haya ningún cambio. La utopía, bueno, rompe con eso y propone alternativas, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo utopías en las que podemos incluirlas, ¿no? Esa es la idea. Bueno, luego de esto vamos a los aspectos negativos de la ideología de utopía. Los aspectos negativos de ideología y utopía vienen de Marx. Para Marx ya trató en el siglo XIX las dos cosas como negativas. Primero como la ideología como disimulo, como falsa conciencia o encubrimiento de intereses. La clase burguesa, dice Marx, encubre sus intereses en una ideología. Con esa ideología encubre sus intereses, pero que en realidad el sustento de esa ideología son las bases económicas, productivas. O sea, la economía determina tu manera de pensar. Eso lo dice Marx. Es una falsa conciencia, ¿no? También es un disimulo la ideología. Esas son las visiones negativas que las desarrolla luego vamos a hablar del primer Marx y el segundo Marx. Luego la utopía también. Marx critica, le encuentra un aspecto negativo a utopía también. ¿Qué es para Marx la utopía? Es algo contrario a la ciencia y a la realidad. Es escapismo, es sueño social irrealizable que no tiene en cuenta la realidad. Es una incongruencia con la realidad, es un desvío. Cuando Marx hace su teoría materialista histórica, considera que lo que él propone es científico y es un socialismo científico, por oposición al socialismo utópico, a los utópicos. Para Marx, los utópicos, los anarquistas, los colectivistas, los que creían en alternativas socialistas idílicas, justamente para él eran idílicas, no reales, eran anticientíficas, no tenían en cuenta la realidad. Entonces Marx las catalogaba, esas utopías, de ideológicas. Entonces para Marx, Saint-Simon, Fourier, Bakunin, ellos son ideológicos. En cambio él es científico y realista, el científico es realista. Eso actualmente funciona también cuando se le tira a alguien el bote de que lo que propone es ideológico. Se dice lo que vos proponés tiene una base ideológica, pero que en realidad no lleva al deterioro de las condiciones económicas de existencia, ¿no? Pero en la realidad tu ideología te destruye la economía, pero en realidad está siendo anticientífico, porque yo sí soy científico y tengo algunas ideas para que haya crecimiento y prosperidad, pero no soy ideológico, ¿no? Eso todavía, esa idea marxista y positivista todavía sigue estando actualmente, ¿no? Que no quiere decir que no tenga que estar, es válido, ¿no? Uno puede separar ciencia y ideología, si quiere. Según Marx no se podía. Bueno, pero podemos creer en Marx y decir que sí, que se puede. Luego, bueno, en Marx está los dos Marx. Al principio opone ideología a realidad, o sea, son irreales, como la ideología es la falsificación de la realidad. La ideología burguesa crea una ideología, pongámosle liberal, que en realidad esa ideología es
contraria a la realidad, está por encima de la realidad, o sea, te hace un fetiche de lo que es la realidad, que es una idea, y bueno, cree en ella. Ese sentido es ideológico, ¿no? Luego viene el segundo, Marx, que es cuando él crea en el Capital el socialismo científico, y considera que no, que ideología es contrario a ciencia, a lo que es a una forma de conocimiento acertada, empírica, elaborada, con pruebas, y lo ideológico es lo opuesto, es lo que no lleva a nada, no lleva a ningún lugar de lo que se puede proponer. Esa ideología. Bueno, eso es la idea, y luego llega Ricard, que es una idea que también toma de Clifford Geertz, que la ideología es contraria a praxis, es lo que quiere hacer Ricard. Lo que quiere proponer Ricard es diferente a Marx, porque no le gusta Marx, porque la idea no le gusta, digo, este aspecto de Marx, ¿no? De que la ideología sea contraria a la realidad y a la ciencia. Son ideas, digamos, como muy... que Ricard diría, si tenemos en cuenta a los filósofos que él sigue, positivistas, ¿no? Sería demasiado positivista ese tipo de visión. Aunque Marx no sea un positivista, digamos, sí comparte esas ideas positivistas. Así que ideología para Ricard es contrario a praxis, no contrario a ciencia ni a realidad. Esto, bueno, si quieren estudiarlo más, búsquenlo, pero es clave en el texto. Después algo que hace Ricard es hace una síntesis en Weber de lo que es ideología, en el que concluye que la ideología es una legitimación. Ahora habíamos tratado acá la ideología como legitimación de la dominación y la autoridad. ¿Cómo hace esto Weber? Dice Ricard, lo dice integrando la ideología en Marx como una deformación, más la de Geertz como integración. Al sumar las dos, crea un concepto muchísimo mejor, o muchísimo más interesante para estudiar la realidad de la ideología como legitimación. ¿Qué es? Legitimación de poder, legitimación del Estado, del status quo, de lo que está funcionando. Mediante la ideología legitimamos el mundo tal cual es. Es una gran idea de Weber. ¿Qué es lo que propone Ricard entonces? Otra vez el concepto de utopía como un aspecto positivo. La utopía, que debe ser entonces la contrapartida de la ideología, la contrapartida de la legitimación. O sea, buscar la deslegitimación, buscar la alternativa, desarrollar la imaginación social, buscar avisorar mundos nuevos, generar inocencia y reconciliación, transformar la existencia, impedir la perpetua reproducción del sistema ideológico. Esto es lo que tendría que ser la utopía, la contrapartida de la ideología. Contrapartida quiere decir además que es complementaria, trabaja con las dos cosas, con las dos ideas juntas, no son opuestas, son complementarias. Y luego, bueno, la utopía rompe la circularidad de la reproducción ideológica, que lo habíamos dicho, y es una ruptura con discursos rígidos y naturalizados. Le puse para utilizar una palabra del siglo XXI que ahora se usa mucho. Se naturalizan, bueno, capaz que tendré que borrarla, pero la dejé. Ruptura con discursos rígidos y naturalizados. Pero esta está bien, es cierto. La ideología legitima algunos discursos que se naturalizan, ¿no? Frente a esta naturalización podemos oponer, bueno, la utopía, la imaginación social, la búsqueda de alternativas. Bueno, así que luego otro tema clave es la paradoja de Mannheim, que trata en el texto, y que sería revolver mucho. Creo que lo central es esto que puse acá, ¿no? Pero la paradoja de Mannheim, bueno, para que le interesa, es que la paradoja de Mannheim, que decía que si yo quiero hacer una teoría de la ideología, siempre tengo como base una ideología, no puedo dejar de ser ideológico. Voy a escribir sobre una teoría de la ideología de una manera científica o neutral, y no lo puedo lograr, es lo que consideraba Mannheim. Esa es la paradoja. Escribo sobre una teoría de ideología que en realidad ya es ideológica.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que no hay óptica social sin ideología. No hay óptica social sin ideología. O sea que todo es ideológico. De esa paradoja es la que trata de salir Paul Ricoeur con todo esto que hemos hablado. Trata de escapar a esta paradoja, y sobre todo utilizando a Weber y a Clifford Geertz, justamente a dos no marxistas, ¿no? Justamente dos no marxistas fueron los que le dieron la pauta para salir de esta paradoja. Y luego, bueno, vamos a hacer algunas frases para terminar. Creo que más o menos queda claro. Yo lo trato de hacer lo más sencillo posible, ¿no? Como si luego si en el texto va a ser más complicado, y diría más cosas, y dirá cosas que alguien puede decir que son contrarias a esto. Bueno, sí que la utopía es los socialistas utópicos, Proudhon, Fourier y Saint-Simon. Diría Marx, tiene una actitud esquizofrénica frente a la sociedad, o sea, no la saben leer bien, ¿no? En cambio él es socialista científico. Acá viene la visión negativa de ideología y utopía que tiene Marx. Luego dice Ricoeur, la imaginación social constructiva, o sea, la visión positiva, que es la constructiva. La imaginación social constructiva, puede ser una manera, podría decir utopía, cuando opera de una manera destructiva como rechazo de la situación presente. O sea, es constructiva cuando opera de una manera destructiva de la situación, como rechazo de la situación presente. Es un inconformismo con el presente. En ese sentido es constructiva. Luego lo que dice es ideas separadas del proceso de la vida que se manifiestan como realidad autónoma. Esto es para Marx ideología, la ideología como algo negativo. Son ideas separadas del proceso de la vida que se manifiestan como realidad autónoma. De esto hace que se considere la ideología como un idealismo, o sea, como una religión laica, de lo que critica Marx. Bueno, Marx dice, la materialidad de la praxis es anterior a la idealidad de las ideas, por eso es un materialista. Bueno, tenemos el socialismo científico es materialista, y el socialismo utópico son utopías ideológicas. Después habla de la escuela de Frankfurt, ahí aprovecha Ricoeur a criticar a Parsons y algunos más, y a la sociología empírica, en fin, como les dice qué es lo que hace Ricoeur en este texto, en esta parte, cuando cita la escuela de Frankfurt para criticar a la sociología empírica norteamericana, es que todo es ideológico, ¿no? Les aplica la paradoja de Mannheim. Les usa ese recurso les usa. Bueno, así que todo es ideológico, dice la paradoja de Mannheim. Si todo cuanto decimos es prejuicios que representan intereses que no conocemos, entonces ¿cómo elaborar teoría de la ideología que no sea ella misma ideológica? Así que bueno, la paradoja es no sé qué. Para escapar a esta paradoja debemos las bases del pensamiento social. Debemos volver, esta parte es importante, pero me olvidé esta palabra. Para escapar a esta paradoja debemos rehuir de las bases del pensamiento sociopolítico, de la ética social. Para escapar de esta paradoja debemos buscar las bases del pensamiento sociopolítico, de la ética social, en otra parte. ¿Sí? En otra parte que Ricoeur la encuentra en Clifford Geertz. ¿Sí? En Clifford Geertz encuentra esa parte. Hay que buscarla en otra parte y la encuentra ahí. Y con eso supuestamente ya se resuelve la paradoja de Mannheim. Luego, la vida social tiene ya
una dimensión simbólica de la cual la ideología es parte. Esto es Clifford Geertz. Clifford Geertz dice: la vida social tiene ya una dimensión simbólica de la cual la ideología es parte. O sea, es parte, no es toda la dimensión simbólica como creía Marx. Y luego dice Clifford Geertz: las ideas pueden surgir de la praxis. Por esto viene la ideología y praxis de Ricard, lo toma de aquí. Luego dice Ricard: hay que volver a la función primitiva de la ideología. La función primitiva es, como dijimos, la de Geertz, como elemento cultural que fomenta la integración social. O sea, la función primitiva sería una función funcionalista integradora, ¿no? Por eso, como dice, esto lo agrego yo, Ralph Dahrendorf, el funcionalismo es una idea que está, ¿no? Sin el funcionalismo es difícil explicar la realidad. Y bueno, en esto lo hace bien Ricardo. Weber: ideología como legitimación de la autoridad, la dominación y el poder. Y dice Weber: la dominación para que exista dominación es preciso el consentimiento y la cooperación de los dominados. Para que haya consentimiento y cooperación de los dominados, tiene que haber integración social. Y en esa integración social es que surge la ideología. Necesitamos una ideología para repartir entre los individuos, para que haya cooperación de los dominados, digamos. Y luego la ideología legitima el actual sistema de dominación. Después tenemos esta frase de Ricard también: una estructura fundamental de la reflexividad que podemos aplicar a nuestros papeles sociales sea la capacidad de concebir un lugar vacío desde el cual podamos echar una mirada social sobre nosotros mismos. Lo que está diciendo es que podemos mirar nuestros roles sociales utilizando la utopía desde un lugar vacío. Cumplimos nuestros roles de profesores, de guardia de seguridad, de médicos, los miramos de un lugar vacío y aumentamos nuestra reflexividad sobre lo que nosotros mismos hacemos y no sobre nuestros roles. Es sencillo. Y luego, bueno, las utopías nos permiten pensar en que hay otras maneras de vivir. Luego, la fantasía de otra sociedad, o sea, el uso de la utopía, es el repudio de lo que es. O sea, si repudiamos lo que es, Ricard nos propone leer su texto y desarrollar la imaginación social. La utopía introduce variaciones imaginativas en cuestiones tales como la sociedad, el poder, el gobierno, la familia y la religión. O sea, la utopía introduce variaciones imaginativas. Le podemos decir a nuestra familia: esto no es así, podemos comer de esta manera. Vamos a decir a los políticos, a nuestro alcalde: esto no es así, puede ser de otra manera. En fin. Bueno, la utopía como función es una contrapartida. Y la utopía, además, dice Ricard, vemos el sistema cultural a distancia, desde fuera, ¿sí? Porque la ideología nos somete en el mundo, nos mete en el mundo. La utopía nos hace salir, estar en ningún lugar y ver desde